La charla se llama Paradojas y perplejidades, la intraducibilidad de lo sagrado. Podemos poner punto seguido: si crees verás la gloria de Dios. Bueno, frente al método inductivo que suele decirse 1, 2, 3, 4 personas tienen tal propiedad, por lo tanto se puede sacar esta ley universal, o el método hipotético deductivo que dice me voy a poner como en sesión de análisis, con el reloj delante. Así que no hay problema que figure. El método hipotético deductivo que hace hipótesis, saca conclusiones, uno llama a un médico y se pregunta si un familiar, alguien tiene fiebre, tiene tal problema. Yo voy a trabajar con el método analógico. El método analógico supone ver al otro como un análogo al sí mismo, ¿no? Y particularmente, si lo ponemos por método fenomenológico hermenéutico y crítico. Lo que alguna vez intuimos con la magíster Ábalos, hermenéutica crítica. Bueno, partiendo de la cuestión de Aristóteles y Santo Tomás, Aristóteles y Santo Tomás parten de una metafísica que supone una antropología, ¿sí? Que el centro es la cosa, res cosa. Frente a eso se opone Descartes y descubre la casa. ¿Cuál es la casa? La subjetividad. Es decir, que a partir de Descartes el centro no es la cosa frente a la concepción aristotélico-tomista, ¿sí? Inteligencia, libertad y voluntad, supone en la concepción aristotélico-tomista, sino que la casa viene a ser la subjetividad. La famosa res cogitans, el pensamiento, o la res extensa. Después nos encontramos con tres posiciones fenomenológicas. La fenomenología que funda Husserl, a partir de Brentano, que tiene que ver que toda conciencia es conciencia de algo, y fenómeno es lo que se me aparece en la conciencia. La fenomenología, en el sentido de Husserl, es diferente a la fenomenología de Hegel, ¿no? Porque Hegel habla de ciencia de la experiencia de la conciencia y mete la razón con la historia, en tanto que la fenomenología de Husserl es lo que se me aparece a la conciencia. Entonces, todo acto de la conciencia tiene que ver con la posibilidad de hacer un acto que se llama noesis, y lo que se me aparece a la conciencia es lo noemático. Frente a esta concepción eidética de la fenomenología, aparece la concepción de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty habla de una fenomenología, pero de la percepción. Y lo que toma en cuenta, es un gran paso, es la intencionalidad del cuerpo. La intencionalidad del cuerpo le da sentido y le da un giro a la fenomenología. Ya no se centra en la conciencia solamente, sino que se centra en la intencionalidad del cuerpo. Esto lo trabaja, por ejemplo, a partir de la fenomenología de la percepción. Y un giro más le da la concepción de Ricoeur, que tiene que ver con lo fenomenológico hermenéutico, ¿sí? Frente al cogito de Descartes, pienso, luego existo, el cogito de Husserl
que lo trabaja, por ejemplo, en meditaciones cartesianas, el yo como polo de identidad, el cogito prerreflexivo de Sartre, que habla de que hay algo prerreflexivo entre el sujeto y el mundo, y la conciencia estalla frente al mundo. Ricoeur va a tomar una fenomenología del hombre capaz, y la fenomenología del hombre capaz tiene que ver con dos cuestiones que son palabras, pero a su vez campos problemáticos. Los campos problemáticos tienen que ver con la palabra y el símbolo. Y hay una frase muy común de Ricoeur que ha pasado, que ha sido tomado después por Foucault, por distintos autores, que nos menciona que el símbolo da que pensar. El símbolo da que pensar. Entonces, frente a eso, Ricoeur va a tomar tres autores que son los que lo llama los filósofos de la sospecha. El primer filósofo de la sospecha es Freud, es decir, que el hombre no es todo conciencia, como dice un epistemólogo francés, Laurent Assoun, frente al conciencialismo de los intelectuales, frente a que el hombre es solamente conciencia, todo conciencia, frente a eso, Freud va a impugnar. Entonces, frente a una fenomenología de la conciencia, se interpone el inconsciente. Y el inconsciente, esto para ustedes, psicoanalistas, psiquiatras, etcétera, y yo que durante mucho tiempo seguí psicología, llegué hasta cuarto año, etcétera, es muy importante porque lo mueve a uno a repensar el concepto de conciencia. Inhibición, síntoma y angustia, los síntomas. Hay un montón de cuestiones que hacen poner a la conciencia como sospecha. El segundo filósofo de la sospecha que pone Ricoeur es Marx, Karl Marx, que muestra que la conciencia no solamente es productora de mundo, sino a su vez está producida por los modos de producción económica. Marx se quedó en el capitalismo industrial. Hay, por ejemplo, autores actuales como Bill Jung Han que trabajan el capitalismo financiero, ¿sí? Y el tercer filósofo que toma como filósofo de la sospecha Ricoeur, el primero es Freud, el segundo es Marx. El primero es Freud con relación al inconsciente, el segundo es Marx con relación a la ideología, que la ideología crea conciencia y no que la conciencia cree ideología. Y el tercero es Nietzsche frente a la voluntad de poder. Es decir, uno va, para ponerlo en ejemplo gráfico, y como decía la doctora Marina Gómez Prieto recién, uno puede pensar, por ejemplo, cuando entra, y ponerlo en el plano de la acción, entra a un odontólogo o entra a un profesional, y en general la mala palabra epistemológica es subsumir. ¿Qué implica subsumir? Cuando, un ejemplo vulgar, cuando uno se pone una remera que le queda chica, se compra una remera y dice, no, por favor, deme un talle más. Bueno, lo mismo es subsumir. Análogamente, se puede decir que uno, cuando subsume una cultura,
uno dice, no, este modelo de racionalidad sirve para Marruecos, sirve para Egipto, sirve para Francia, sirve para sirve para Grecia, sirve para España, sirve para América Latina. Y esto lo trabaja una autora que se llama Tartakovsky, en un texto que se llama La Manifestación, que fue la rectora de la Universidad de París 8 y que muestra cómo, y se pregunta, ¿por qué los estados nacionales no dan respuestas a las satisfacciones en el mundo en general de la sociedad civil? Un viejo problema hegeliano que aparece en la filosofía del derecho de Hegel, la relación entre el Estado y la sociedad civil. Entonces, la palabra subsumir es tratar de imponer un mismo modelo, una misma remera que me queda bien a mí, pero que a Pablo le queda chica. Entonces, Ya sabía que me ibas a decir a mí. entonces, esto presupone que si intentamos análogamente, utilizando la analogía que funda Levinas, con Levinas aparece el tema de la alteridad, ¿sí? Que sigue Sartre, que sigue Ricoeur, que sigue Althusser, que sigue Derrida, etc. Con distintos caminos. Bueno, acá lo que tiene que ver con subsumir supone imponer un mismo modelo de racionalidad para todo el mundo. Y acá lo que entra que las variables culturales. Por ejemplo, Argentina en el 1900 se llamaba crisol de razas, se juntaba el árabe con el judío, con el italiano, con el español y jugaban al ajedrez. Se integraba. Se llamaba el granjero del mundo. En el 2003, 2005, 2006, 2008, 2007, hasta el 2007 se llamaba el sojero del mundo. Es decir, la soja hacía y esto constituye, al decir de Ricoeur, que lo toman muchos autores, los núcleos ético-míticos constitutivos de cultura. Núcleos ético-míticos constitutivos de cultura. El tema, planteado por el joven Ricoeur ya, que seguido por toda una línea de autores, entre los cuales se encuentra Scanone y distintos teólogos que vinculan la teología con la acción, porque recordemos que Ricoeur lo que busca es el hombre capaz, y el hombre capaz es el hombre capaz de modificar la acción. Pero Ricoeur tiene una especial adversión contra el marxismo, contra la Unión Soviética, porque dicen que son experiencias que totalizan. Y toda experiencia que totaliza implica una experiencia que da una visión del mundo que le hace mal al mundo, porque totalizar implica que es la única visión del mundo y no da posibilidad a la alteridad. Por eso escribe un libro muy clave para él, muy clave en el mundo filosófico, teológico, psicoanalítico, que se llama El sí mismo como un otro. ¿Por qué? Porque yo puedo tratar al otro como si fuese yo mismo y trabajar el lazo social. Lo que se llama filosóficamente la alteridad se llama psicoanalíticamente
el tema de el otro, se me fue la palabra justa, pero tiene que ver con la recuperación del lazo social del otro. Entonces, estos tres filósofos de la sospecha, Freud, Marx y Nietzsche, son los que le hacen pensar de que no hay una conciencia tipo Descartes, cogito ergo sum, tipo Husserl, el yo como polo de identidad, tipo Sartre, el cogito prerreflexivo, sino que hay una hermenéutica de sí mismo. Es decir, un cogito herido. ¿Herido por qué? Por estos tres autores que hacen pensar que la conciencia no es totalizadora, sino que le falta algo, que hay una falta, como diría el psicoanálisis. Riquet está muy atravesado por el psicoanálisis. Entonces, si hay una falta, hay una carencia. Entonces uno se completa el lazo social con el otro. Después, frente a esto, entonces él dice, puedo narrar, puedo decir, puedo imputarme en el sí mismo como un otro, es decir, tengo estas capacidades que se pueden leer tanto teológicamente como filosóficamente, como psicoanalíticamente, porque uno cuando se narra una imagen de sí mismo. Ahora bien, y él marca que hay una analogía entre el texto y la acción, una analogía. Es decir, que toman la acción, por ejemplo, una manifestación social. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado? Tomar la acción como texto. Toma la acción como texto. Él, hasta los años 80 y pico, no fue reconocido en Francia. Y cuando estaba de moda el lacanismo o el estructuralismo, mejor dicho, en el sentido más amplio, tuvo que irse a Chicago a vivir. Y a Bruselas, porque en realidad él iba a todos los cursos de Lacan. Lacan lo invitaba siempre a todos los cursos. Oui, bien sûr, je comprends. I understand, mademoiselle. Y entonces él dice, bueno, en realidad, de lo que se trata es de hacer una hermenéutica. Entonces él hace una hermenéutica. ¿Y por qué entonces yo comencé la charla trabajando las paradojas y perplejidades? La no traducibilidad, intraducibilidad de lo sagrado. Porque tanto Mircea Eliade como Otto, que Riquet los toma, y que hablan de lo numinoso, de lo numinoso. Y esto implica que es una manifestación de un poder, una manifestación de un poder. Pero esta manifestación, como las eriofanías, que son manifestaciones de lo sagrado, no tienen, desde este punto de vista, una traducibilidad. Se pueden poner lingüísticamente, pero en una parte. No se pueden poner totalmente.
Por eso a veces hay algunos autores o una línea interpretativa a la cual yo adhiero que se suele hablar de acontecimiento. La manifestación de Dios, la manifestación de este poder luminoso de Dios, ¿sí? Como un acontecimiento que es inaugural. Y por eso es tan importante el símbolo para Ricoeur, porque la palabra abre un campo problemático que es lingüístico y del cual se puede hablar, mientras que el símbolo pertenece a varios campos de significados. El símbolo siempre él dice, da que decir, da que hablar, y por lo tanto pertenece a distintos campos que se pueden estudiar. El psicoanálisis, que tiene que ver con el inconsciente, la fenomenología de la conciencia, frente a una epistemología del inconsciente que habla este autor a Zung, que vive actualmente. Un libro muy interesante para ver este conflicto de las interpretaciones, donde se trabaja lo religioso, la experiencia religiosa, es El conflicto de las interpretaciones, que Pablo seguramente lo va a conseguir en PDF, pero porque se consigue fácilmente en PDF. Entonces, él trabaja de los sueños, los síntomas, las inhibiciones, como un campo donde se estudia el símbolo. Otro campo donde se estudia el símbolo es la poética de una cultura, la poética de la cultura, porque él lo que busca es una poética y trabaja mucho, y dejo pendiente acá, un tema que es muy importante, que es la imaginación, lo imaginario, que tiene muchas implicancias psicoanalíticas, tiene implicancias en la teoría sociológica, tiene implicancias en la teología. El trabajo de lo imaginario es muy fuerte, y lo ha tomado tanto Ricoeur como lo ha tomado Castoriadis, ¿sí? Cuando uno en la institución imaginaria de la sociedad. Entonces, y por último, el tema que tiene que ver con la visión de las religiones, con el conflicto, el símbolo como algo que está presente en las religiones. Por lo tanto, el símbolo, que se estudia tanto en el psicoanálisis como en la poética de la cultura, como en el campo de la religión, tiene, según Ricoeur, y yo creo en esto, un aspecto consciente, manifiesto, y un aspecto no manifiesto, que es inconsciente, que no está expresado. Por lo tanto, lo luminoso, este poder o esta manifestación de la ideofanía, que implica una manifestación de lo religioso, que retoma Ricoeur de Otto, no es traducible totalmente, no se puede poner totalmente en lenguaje. Unos hablan hoy, por ejemplo, Agamben, u otros autores, Scanone, que se ha hecho un homenaje hace poco, que el símbolo no se puede pasar totalmente al logos. Y eso lo saben ustedes muy bien por el campo del psicoanálisis, por el campo de la psiquiatría, por el campo de la psicología. Y por lo tanto, la experiencia de lo sagrado no es traducible totalmente. Se puede fijar características, símbolos, algún tipo de cuestiones. Y acá hay tres autores que nos llevan a pensar el símbolo, ¿no? Que nos llevan a pensar en esta línea de cuestiones, que
lateralmente cortan esto, que atraviesan esto, mejor dicho. Uno es Freud, con el malestar de la cultura, cuando habla de la omnipotencia, de la omnipotencia. Otro autor es Kant, que en la crítica de la razón pura, él comenta que frente a Dios, alma y mundo, la razón cae en paralogismos, es decir, en contradicciones. Y Wittgenstein, el primer Wittgenstein, el de Tractatus Lógico-Filosófico, dice, frente al misterio, Dios, lo sagrado, lo que hay que hacer es silencio. C'est fini, mademoiselle. Merci beaucoup, monsieur. Aplauso, medalla y beso. Gracias, Marcelo. Gracias. La verdad que esto después hay que traducirlo, ¿eh? Sí, cómo no. Es una síntesis muy apretada respecto del tema. Esto daría como para desglosar en distintos capítulos. Es todo un curso de filosofía. Pero vos me dijiste, Marina, que me atenga al tema, a la problemática, al Holzwege o camino de pensar y a los 20 minutos. Entonces Sí, yo seguí las realmente consignas explícitamente. cumpliste con todo y realmente te agradezco. No, por favor, para mí es un honor. La voz media quebrada, saca mi foto, por favor, porque no tengo tanto narcisismo. En realidad, soy un gasista matriculado desde que me doctoré. Ay, Dios. Porque si creamos, Marina, un narcisismo,